Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar estudiando el Evangelio que Dios expresa de una manera muy clara a través del libro de Romanos, que ha sido el tema inicial de las cartas apostólicas que estamos estudiando aquí como nuestra parte de ir caminando juntos a través de la Biblia. Y en este día vamos a enfocarnos en la parte de Romanos 9, 10 y 11, en la cual nos explica Pablo de una manera muy clara cómo Dios nos puede dar una promesa de salvación, cómo esa promesa es para todos. Y esa bendición es para que esté en tu vida, para que te hagas fuerte, para que prosperes. Y al final de cuentas debemos acercarnos a su gracia a través de esta promesa, de una confianza fuerte en Dios, que te ama, que me ama. Y compara quienes se toman de esa promesa para asegurar su salvación y tener su alma firme en Dios, a quienes se toman de una forma religiosa, costumbrista, legalista, etcétera, que a final de cuentas no te lleva a nada. Y bueno, por eso el título del mensaje es Los dos caminos. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender esta palabra y a llegar a su promesa. Padre bueno, háblanos, Señor. Enséñanos estos dos caminos que tú le mostraste a Pablo para la humanidad. Hoy muéstranos tú a nosotros, Señor. Instruye nuestras mentes. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Te necesitamos, Señor. Amén. Romanos 9:8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La cuestión más segura en el mundo, más infalible, algo que jamás va a fallar, es cuando Dios dice algo. Cuando Dios abre la boca y dice un milagro, declara una sanidad, declara una salvación, siempre pasó. Mira que la historia del universo es que estaba en oscuridad al inicio, cuando estaba todo siendo creado, y Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y su palabra empezó a transformar todo y alumbró todo. De tal manera que no hay cosa más segura en el universo, no hay cosa más segura para ti y para mí que Dios, que no solamente dice que algo va a pasar, sino que además lo promete. De por sí, cuando una persona que es totalmente digna de nuestra confianza nos dice esto va a pasar o esto no va a pasar, o pides algún apoyo y alguien en quien tú crees te dice sí, te lo voy a dar, pues si tú confías en esa persona te vas descansado porque sabes que te lo va a dar. Pero imagínate que no es un ser humano, sino que es Dios. Dios es infalible. Dios nunca, no hay un solo pasaje en la Biblia ni en la historia en el cual Dios hubiera fallado en algo. Entonces, si Dios dice una promesa, te prometo esto, es porque va a pasar. Y es imposible que no pase. Va a pasar, porque así es Dios. Y te invita el pasaje a que te hagas hijo, a que seas de su familia, a que disfrutes con Él, a que participes con Él, a que camines con Él, a que Él sea tu Padre, de una manera práctica. Y te dice, yo te puedo dar la promesa y quiero que seas mi hijo. Pero para adquirir esa promesa no es según la carne, sino según que yo venga y te la dé. Y obviamente te la quiere dar porque dice la Biblia que esa promesa es universal y es para todos los países y todos los seres humanos si nosotros venimos y lo buscamos a Él. Pero esa comparación de dos personas que buscan la bendición de Dios, dos caminos, uno que la busca según la carne y otra que la busca según la promesa, nos hace presentarnos en una forma de errar grandemente o acertar grandemente, según cómo lo hagamos. Y de una manera introductoria, quisiera platicar cómo fue la conquista del Polo Sur. Tú sabes que hay dos polos en la Tierra, el Polo Norte y el Polo Sur. Y cuando estaban a inicios del siglo XX, por ahí de 1900, descubrieron que el ser humano había llegado a todos los lugares del planeta, pero no había conquistado todavía el Polo Sur. Y entonces iniciaron una competencia, digamos, de
lograr ver qué nación iba a ser aquella que conquistara el Polo Sur. El Imperio Británico, a inicios del siglo XX, era un imperio muy grande, controlaba la cuarta parte del mundo, tenía territorios en África, en Asia, en América, en Oceanía. Era una superpotencia global en su tiempo. Y había una nación pequeñita, que era Noruega. Esa nación, aunque el día de hoy es una nación próspera y que les ha ido muy bien, a inicios del siglo XX no era la Noruega que hoy conocemos. Recapitulando un poquito la historia de este lugar, Noruega había perdido su independencia en 1380 a manos de Dinamarca. Entonces, durante muchos años, los daneses fueron los que gobernaron a Noruega. Y después, en las guerras napoleónicas, se unieron con Suecia para lograr un acuerdo. Y el rey de Suecia era también rey de Noruega. Era como si fuera un país que estaba bajo la cobertura de Suecia. Entonces su política exterior la controlaba Suecia. Le reportaban de alguna manera al rey de Suecia, obtenían pasaportes y representación internacional a través de Suecia, no a través de, como ahora lo hacen, del propio país de Noruega. Se declararon independientes en 1905, se hicieron independientes y entonces empezaron como una nación que ya era representada en todo el mundo como independiente, como que ya no dependía de Dinamarca, ya no dependía de Suecia, sino por sí misma. Y en ese contexto, una nación pequeñita que iba saliendo adelante, que después de haber pertenecido a otras naciones, se presenta a sí misma como una nación que puede también tener logros, y históricamente ha tenido muchos, ocurre esa situación de la conquista del Polo Sur, ubicado en la Antártida, y era la conquista del último sitio por explorar en el mundo. Y había un gran interés porque puede haber una muy grande contribución, no era nada más llegar y poner una bandera al Polo Sur, sino también tenían la posibilidad de llevar artefactos para tomar datos meteorológicos, magnéticos, biológicos, y además era la oportunidad de poner el nombre de tu país en alto y decir, nuestra nación conquistó el Polo Sur. Y dos hombres fueron en especial trascendentes en esta conquista del Polo Sur. Uno era británico, del imperio poderoso, el imperio grande, el imperio que tenía muchos territorios a lo largo de toda la tierra, que no le daba la cara al sol, que tenía tierras en todos los continentes y que era muy fuerte. Y el otro era noruego. Y esos equipos se lanzaron a la conquista del Polo Sur. El británico Robert Falcon Scott confió en la superioridad tecnológica de su país y estaba dispuesto a hacer todo por llegar al Polo Sur. De hecho, en su diario antes de morir decía, Dios sabrá que hicimos lo mejor, y se esforzaba mucho y escribía sus memorias. Y él rechazó la utilización de métodos tradicionales, empleó sus propias ideas mezcladas con los avances tecnológicos que había en su época para la conquista del Polo Sur. Despreció consejos de los que lo habían intentado antes, porque ya había personas que habían hecho equipos para lograr llegar al Polo Sur, pero no habían llegado. Y fue riguroso y poco flexible en sus ideas. Tuvo una confianza que él pensaba que, apoyándose en el espíritu británico del sacrificio, que finalmente es altamente conocido, pues sacaría adelante la empresa y llegarían al Polo Sur. Además, otra nación les había ganado en la conquista del Polo Norte y ahora estaban como que deseosos en decir, no, nosotros tenemos que ganar en el Polo Sur para poner el nombre de Inglaterra en alto. La nación dependía de él y estaba muy enfocado en llegar al Polo Sur primero. El noruego, Roald Amundsen, si es que lo pronuncio bien. Él era humilde, era receptivo y antes de actuar se puso a estudiar cuidadosamente los que habían fallado antes, a escuchar historias, que salió bien, que salió mal. Y él pensó, pues yo no sé vivir en una situación de frío extremo, como va a ocurrir en el Polo Sur. Entonces me voy a poner a estudiar a los Inuit, que son los pueblos nativos del Ártico, los esquimales del Polo Norte, o cercanos al Polo Norte, que ellos ya tenían muchos años viviendo allá.
y pues sabían cómo hacer iglús, sabían cómo arroparse de pieles de animales, sabían cómo hacer trineos con perros y moverse con esos trineos. Y viajó con ellos, se hizo amigo de ellos, empezó a compartir con ellos, aprendió cómo le hacían, escuchó consejos de ellos, porque finalmente ellos habían, tenido una vida en ambientes muy adversos y muy helados, mucho más de la experiencia que él podría llegar a tener. Y entonces los dos equipos, el británico y el noruego, presentaron dos formas de resolver el problema. Scott, el británico, y su equipo fue de alguna manera arrogante, pensando que sus ideas eran las que iban a permitir alcanzar, confiado en su superioridad, rechazó la ayuda de los nativos y tuvo una idea de incorporar ponis, o sea, caballos pequeñitos, que resultaron después un problema cuando estaban en la expedición, porque los ponis pues, no se podían adaptar al frío extremo y no fueron tan útiles como él pensaba. Empleó también trineos mecánicos, que en aquel entonces era una novedad porque estaba avanzando la ciencia, pero los que hicieron los trineos no estaban bien preparados para un clima tan hostil y tan extremo como pasaba en el Polo Sur. El noruego, Amundsen, como te decía, fue humilde para aprender. Se puso a estudiar las costumbres de los inuit, se fue a vivir con ellos a Groenlandia y aprendió a hacer refugios, aprendió a vestir, aprendió a hacer trineos con perros. Él llevaba esquís, llevaba ropa de pieles de animales en vez de lana o de algodón, ensayó rutas, calculó porciones exactas de comida y escuchó a sus propios hombres. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decimos? Hizo equipo. Los dos tuvieron un resultado distinto. Scott, el británico, finalmente el 12 de enero de 1912, después de muchas dificultades, logró llegar al Polo Sur para ver cómo Amundsen ya tenía su bandera ahí y un mes antes había llegado en 1911, le había ganado la carrera. De regreso, porque tuvo muchas penalidades y dificultades, murió con sus 4 compañeros de frío y de agotamiento y meses después hallaron sus cuerpos congelados en una tienda de campaña. Llegó, pero no pudo regresar para contarlo. Amundsen, el noruego, el 14 de diciembre de 1911 conquistó el Polo Sur antes que Scott. Regresó a salvo con todo su equipo, no hubo ni un muerto. Y su expedición el día de hoy es contada como una de las mejor planteadas y ejecutadas en la historia de la exploración. Por así decirlo, 2 caminos, 2 formas de hacerlo. 2 formas de llegar al final y de conquistar. Uno, el esfuerzo humano, la arrogancia, la autosuficiencia, el no escuchar, el decir yo lo voy a hacer, yo lo voy a conquistar, yo soy de la nación adecuada, la nación que ha conquistado muchos países y muchos lugares en el mundo. Y el otro, el camino de la humildad, de la disposición a aprender, de escuchar a los demás, de decir cómo le hacen los que ya saben vivir entre lugares tan inhóspitos. Uno llegó al éxito y otro llegó a entregar su vida ahí. En ese sentido es como se da ese pasaje que leímos inicialmente. 2 grupos, 2 personas que tienen un deseo de llegar a una meta, no a conquistar el Polo Norte, sino de llegar a la bendición de Dios. Y uno lo hace en la carne, como dice el pasaje que leímos, y el otro lo hace en la humildad de ir y conseguir la promesa. ¿Quiénes son esos 2 grupos? Pues un grupo es la iglesia, que es la que Pablo estaba ministrando, la iglesia de Roma, que escribe la carta y que se las manda a los romanos, y que en esa iglesia había gente que era gentil convertida, había gente que se había entregado y que eran judíos, que vivían en Roma, pero que también se hicieron cristianos y que alcanzaron la gracia y tenían la promesa, y estaban siendo instruidos para aprender verdades adicionales como lo estamos siendo instruidos nosotros. El otro fue un grupo religioso que persiguió en la carne el alcanzar a Dios, pero que no lo logró. Y ese grupo religioso fue la nación de Israel. Y este pasaje, hablando de la nación de Israel, que Pablo lo toma como un ejemplo, no quisiera que lo viéramos como el país de Israel en sí, porque finalmente puede aplicar para Israel o para un grupo religioso de cualquier país. Y antes de entrar a la comparación que da Pablo entre un grupo religioso, en este caso representado por los israelitas, y la iglesia que alcanzó la promesa por la gracia, quisiera dedicarle unos minutos brevemente para explicar
los conceptos que hay actualmente con respecto a la nación de Israel. Y son importantes porque creo que debemos de tener como cristianos una idea equilibrada de la nación de Israel. En Israel era una nación que sin duda era muy religiosa y que buscaba a Dios a su manera, pero que dice Pablo, pues no llegaron a la promesa y por lo tanto, pues él sentía dolor y sentía carga por ellos y lo escribe también en ese libro de Romanos. Y hay 3 teorías que son muy fuertes para entender, en base a este libro y a otros de la Biblia, la situación del Israel actual. Y esas 3 teorías se manejan en muchas iglesias cristianas sobre cómo percibir a Israel, cómo debemos de ver a la nación de Israel. La primera es la teoría del reemplazo. La segunda es un grupo de teorías a veces mezcladas, pero que tienden a judaizar a la iglesia, a hacerla parecida a Israel. Y la tercera es una teoría dispensacionalista, que las voy a explicar brevemente. No es el tema principal del mensaje, pero quiero hacer como un paréntesis para que podamos entender, porque finalmente Pablo utiliza a Israel en el pasaje, de una manera correcta a la nación de Israel. Porque el errar en estos conceptos ha hecho que históricamente hubieran existido grandes injusticias contra los judíos, que no queremos caer en nada de eso. La teoría del reemplazo, la primera de ellas, dice esta teoría que Israel está reprobado y está descartado, que Israel es la sinagoga de Satanás, que los de Israel crucificaron a Jesús y que entonces ya Dios los desechó por completo. Y la iglesia es el nuevo Israel, es el Israel espiritual. Y entonces se queda la iglesia todas las promesas y todas las maldiciones de la Biblia caen sobre Israel. Israel está maldito, Israel está mal, Israel está desechado. Y cuando empiezas a tomar esa visión teológica, han habido grandes problemas de antisemitismo histórico y peligroso, porque, por ejemplo, el nazismo, que tú sabes que históricamente se pusieron a promover una idea en Alemania que mató a millones de judíos de una manera muy injusta. Y no solamente en el siglo XX con el nazismo que pasó ahí con Hitler, sino cuando también te vas más atrás, Martín Lutero también tuvo errores, a pesar de que fue un reformador y habló de la fe y tiene muchos principios que son buenos. También tuvo errores en cuanto a la percepción de los judíos. Él escribió un libro que se tituló Sobre los judíos y sus mentiras y tenía conceptos errados que promovieron de alguna manera injusticias en contra de este grupo. Ahora, ¿por qué está mal el decir que Israel fue desechado y que la iglesia toma el lugar de Israel y demás? Pues está mal porque la salvación es para todos. Dios no hace acepción de personas. De hecho, lo dice la Biblia, al judío primeramente y también al griego. Entonces la salvación sigue siendo para los judíos, por supuesto. Y para los griegos y para los mexicanos y para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El decir que una nación está desechada, ¿quiénes somos nosotros para decir que una nación está desechada? Es un acto de soberbia increíble y no tenemos por qué decir que una nación está desechada. También el pensar que los judíos actuales son culpables de crucificar a Jesús es absurdo, sinceramente. Porque dice la Biblia que no llevará al Padre el pecado del Hijo. Tú no puedes culpar al Padre por lo que el Hijo hizo. Y mucho menos por muchas generaciones de que pasaron si sus antecesores mataron a Cristo en la cruz. ¿Qué tiene la culpa un judío actual, no? Es como si alguien nos dijera, oigan, en México les sacaban el corazón nuestros ancestros, y esto es histórico, y es cierto, y les sacaban el corazón y los mataban los guerreros aztecas y demás, los sacrificaban a los dioses, tú tienes la culpa. No, yo no tengo la culpa, eso es historia y sí pasó, y es cierto que son nuestros ancestros, pero eso decidieron ellos. Yo tengo la responsabilidad por lo que yo decida. No puedes culpar a alguien por lo que hizo la gente en el pasado y empezar a atacar ese grupo. Eso es ridículo y absurdo. Eso simplemente es histórico. Entonces, el decir que Israel está desechado es una tontería teológica, con todo respeto. El segundo grupo, los judaizantes, tienen una visión diferente. Y de hecho hay muchas tendencias en esta sección. Pero tienden a decir que la iglesia y los judíos son uno. Son unos, tienen las promesas que son para ambos, son para Israel y son para los judíos, y a veces te motivan, según el grupo, a vivir prácticas del Antiguo Testamento en sus ordenanzas.
Y hay muchas variaciones a veces, pero si hablas con algunos te empiezan a decir en ocasiones palabras en hebreo. A ver, ¿tú a quién le oraste? ¿Le oraste a Jesús? No, estás mal. Le debes de orar a Yeshua. A ver, ¿a quién le oraste? ¿A Jehová? No, estás mal. Le debes de orar a Yahweh. Y lo debes de decir así, como con estilo y como en hebreo y no sé. La verdad es que Dios lo que quiere es que lo oremos de corazón. Y si tú dices la manera de una forma, o le dices Jesús, o le dices Yeshua, o le dices, lo que más va a ver Él es tu corazón, no la forma en la que tú le hablas, o si dices su nombre de la manera correcta. Y Dios estableció un nuevo pacto a través de Cristo. Entonces no hay un enfoque en las tradiciones judías que a final de cuentas son sombra de lo que había de venir. Y sí respetamos la ley moral, que Dios se la dio a ellos y también a nosotros, y esa es una ley universal. Pero no tenemos que venir y guardar tantas cuestiones rigurosas que son simplemente ejemplos de verdades espirituales a través de ellas. Y la salvación no es por obras. No es porque guardes un montón de ritos o porque le digas a Jesús en hebreo las palabras o a Dios también. Entonces tampoco es eso. No es que la iglesia y los judíos se revuelven, porque Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros decida y lo haga de corazón. Ellos de corazón, nosotros también de corazón. Finalmente llegamos a la tercera manera de ver Israel, que es la dispensacionalista, que es la más apegada a la Biblia, en donde Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa y no son lo mismo. De hecho, los israelitas fueron los primeros que fueron parte de la iglesia cristiana. Y la grandísima parte del Nuevo Testamento fue escrita precisamente por judíos convertidos. Entonces no era que si eres judío estás desechado, no importa si eres judío, si eres griego, si eres lo que sea. Importa si tú le entregas el corazón a Dios. Importa si tú tienes una actitud humilde. Importa si tú te apoyas en la promesa. Eso es lo que importa. Y entonces Dios viene, te ayuda, te restaura y te bendice. Y obviamente los primeros cristianos fueron miles de judíos convertidos. También hubo otros, porque finalmente nos da el ejemplo la Biblia de Lucas, pues que no parece haber sido judío, sino una persona que fue convertida ahí por el ministerio de Pablo y que luego incluso escribió 2 libros del Nuevo Testamento, pero la mayoría de ellos los escribieron judíos cristianos. Entonces no está desechado la nación de Israel, ni los judíos, ni nada. ¿Cómo debemos de ver a Israel? Pues Israel actual es una nación que tiene promesas, hay profecías de que va a haber un trato de Dios con ellos, una restauración futura, etcétera, de que Jesús va a regresar a Israel y está prometido que va a regresar y te dicen dónde va a regresar. Entonces no podemos decir está desechado y ya Dios no va a tratar con ellos. Por supuesto que no, porque tú no eres nadie para desecharlo. Ni yo soy nadie para desecharlo. Es una soberbia decir que una nación está desechada, un error teológico enorme. Entonces, ¿cómo debemos de ver a Israel? Pues como cualquier nación necesitada. Debemos de orar por ellos como oras por todo el mundo y nunca andar pensando que están desechados o no, porque a Dios no le importa tanto de qué nación seas, sino le importa que tú te dediques a amar y a servir a los demás y que estés guardándote más bien de todas esas teorías que si no tienes cuidado te pueden llevar a pensamientos antisemitas. Y nosotros como cristianos no debemos de tener sentimientos malos en contra de ningún grupo. Obviamente, jamás en contra de los judíos, tampoco en contra de los árabes, ni en contra de nadie, porque debemos de buscar el bien de todos y punto. Entonces, cuando estamos hablando aquí, en el pasaje que vamos a estar estudiando de Israel, no me refiero a Israel como una nación y demás, sino como un grupo religioso que muchos de ellos se quedaron ahí, otros se convirtieron al cristianismo, que trataron de alcanzar a Dios según las obras y no llegaron, que es lo que está diciendo Pablo. Pero no lo tomemos a decir que toda la nación está desechada y demás, porque es un gran error y porque ha traído grandes injusticias sobre los israelitas y no queremos añadir nada de eso, sino antes amarlos a ellos como podemos amar a cualquier ser humano del mundo y ayudar a cualquiera, porque Dios murió por todos y Él quiere el bien de toda la humanidad. Entonces nunca debemos de albergar sentimientos en contra de un grupo específico de la humanidad, sino antes ver por el bienestar de todos. Ese es un paréntesis. Regreso al tema después de haberlo explicado. En la búsqueda de Dios hay 2 grupos claramente definidos en el libro de Romanos y te los describe, los 2 grupos. Unos alcanzan la promesa y otros no alcanzan la promesa. Los 2 van detrás de la promesa. Unos eran los
religiosos que no se apoyan en la humildad, sino en su deseo y en su determinación, y otros que se apoyan en Dios, si es cierto, se esfuerzan, pero sobre todo su principal soporte es Dios para llegar a la meta. Vamos a ver pasajes que mencionan a estos dos grupos. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Obviamente, el que Dios tiene misericordia es porque va y se lo pide. Y le dice: Dios, ten misericordia de mí, y se lo pide. Pero otro no está en una actitud de humildad, sino está en una actitud de: yo lo voy a conquistar, yo voy a ir a buscar a Dios, yo voy a correr, y si tengo que ir al fin del mundo lo voy a hacer. Sí, pero no es porque tú quieras, o porque tú decidas, o porque tú digas cuándo, sino es porque Dios tenga misericordia. Porque mucha gente se pone en una actitud arrogante cuando recibe el evangelio y dice: no, yo ahorita no, pero después decidiré cuándo. Bueno, ahorita Dios te está buscando. Y ojalá que cuando abras tu corazón y no andes en una situación de dureza, Dios quiera todavía buscarte, porque si el día de mañana Dios no quiere, no va a haber forma en la cual te va a recibir. No depende de que tú quieras o no, depende de que Dios tenga misericordia. Entonces ese grupo a veces, esas personas dicen: no, yo ahorita no, pero después yo lo voy a hacer, y yo voy a empezar a ir, y yo voy a empezar a buscar, y yo voy a leer la Biblia, y yo voy a hacer esto y lo otro. No es porque tú quieras ni corras, sino es porque Dios te extienda su misericordia. Dios quiere dar una promesa. Entonces un grupo se apoya en la promesa, y ya dijimos, no hay cosa más segura en el universo que una promesa de Dios. Nada más seguro. No hay ley en la física, no hay cuestión más segura que una promesa de Dios. Si Dios lo promete, no hay nada más seguro que eso en el universo entero. Pero el otro no se apoya en la promesa, se apoya en: yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a lograr, yo voy a correr, yo me voy a hacer cristiano, yo voy a hacer, yo. No es por ti, es por Dios, porque Dios te ama, porque Dios te quiere ayudar. Los dos grupos estaban llamados a transportar la gloria de Dios, pero uno acaba siendo un transporte de algo honroso, de su gloria, de su presencia, y el otro de algo deshonroso. De nuevo vienen los dos grupos mencionados. En Romanos 9:21 seguimos aprendiendo, dice: ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y el otro para deshonra? O sea, te está comparando a los seres humanos con esos dos grupos. Y te dice que hay un alfarero, que es Dios, nosotros somos el barro, y te pregunta que no es que Dios puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Cómo es esto? Bueno, primero nos compara a los seres humanos con vasos. ¿Por qué con vasos? Porque estamos hechos para ser llenados. Para eso estamos hechos, para ser llenados. Llenados de Dios. Y así como cuando tú haces un vaso y lo haces para que le pongas leche, para que le pongas café, para que le pongas algún líquido, agua, lo que tú quieras, haces un vaso. Y Dios nos hizo para ser llenados de Él. El barro está hecho de la tierra y Dios nos hizo del polvo, que además está comprobado que los elementos que tiene nuestro cuerpo vienen también en la tierra. Y nos hizo así para que andemos en humildad, porque Él, como ser todopoderoso, nos pudo haber hecho de oro o de lo que Él quisiera, pero nos quiso hacer en un cuerpo que viniera de algo sencillo, para que andemos nosotros en sencillez. En su inmensa sabiduría nos hace. Y nos dice: te quiero moldear, quiero que tú seas para mí, quiero que tú estés conmigo. Y nos podemos poner como barro en sus manos y dejarnos moldear. O nos podemos poner soberbios y necios: no es a mi manera, no es como yo diga, no, yo te voy a decir cómo, y dirigir a Dios. Y entonces Dios dice: pues ¿qué puedo hacer por ti? Si no quieres que yo te dirija, si no quieres que yo te moldee, si no quieres que yo te diga por dónde, pues no te puedo tratar. Viene el horno, se endurece el barro, se hace duro, un vaso queda horrible y otro vaso queda precioso. Uno se llena de Dios y otro lo pones para llenar basura o para llenar algo más. ¿Y qué será cuando estemos en el juicio final y Dios empieza a poner ese grupo que estaba siempre haciéndolo a su manera, siempre en la carne, siempre como Él decía, siempre como querían, en sus propias fuerzas y no a la manera de Dios, no con docilidad,
no poniéndonos como barro en sus manos, sino, yo así, yo te digo por dónde, Dios, ándale pues, tú eres más sabio que Dios y tú sabes por dónde. Y Dios te diga, mira, todo esto lo hice para ti, te iba a llenar de mi gloria, pero tú no quisiste. Entonces no vas a ser llenado de mí. Y no vas a estar en la eternidad conmigo. Entonces hay un grupo, que es la iglesia, a la cual Dios te llama y te quiere dar la promesa para que seas parte de ella, que tengas el altísimo honor, como lo dijo el salmista, mi copa está rebosando. Que Dios te llene de Él, de su presencia, de su gracia, que te haga su hijo. Y el otro grupo que pretendía estar lleno, que yo sí soy un vaso, yo sí lo entiendo, se queda con forma, se queda sin vida, yo voy a ser lleno porque hago esto, porque hago lo otro, porque voy, porque la costumbre, por esto y por allá, pero no es a la manera de Dios, sino a su manera. Y Dios, pues si no quieres que te ayude, ¿qué puedo hacer? Entonces un grupo alcanza misericordia y el otro alcanza el juicio. Romanos 9:18, seguimos aprendiendo, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Entonces los dos se acercan a Dios. Los dos van, uno por obras, uno por esfuerzos, uno en arrogancia, uno haciéndolo en la carne, uno esforzándose, pero no con Dios, sino en engaño, en insensibilidad, con un celo falso, sin vida, en una dureza, en una arrogancia religiosa. Y el otro dice, yo la verdad vengo y me acerco a ti, no estoy seguro de cómo hacerle, Señor, pero ten tu misericordia y ayúdame. Y le presenta su vida y empieza a apoyarse en la promesa, no en sus fuerzas, sino en la promesa. Uno es ayudado y alcanza misericordia. Y el otro le ofrece la misericordia, no quiere. Le ofrece la misericordia, no es a mi manera, no es en mis legalismos, no es son con mis formas, no es así. Y entonces termina sin vida y no con la gracia que Dios quiere. Ahora, después de hablar de estos dos grupos que se mencionan, vamos a ver despacito uno por uno. Iniciamos con el grupo que alcanzó la misericordia, al cual Dios quiere que tú pertenezcas. Y te explica la Biblia que una parte de esa misericordia se da para quienes al inicio ni siquiera iban tras la promesa. Romanos 9, versos 25 al 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, está hablando de la historia de muchos, personas que no éramos ni su pueblo, ni le buscábamos, ni había Dios por ninguno de nuestros pensamientos, ni íbamos a un grupo religioso a buscar de su ayuda, ni de su gracia, ni nada. Y de pronto hubo una oportunidad, una invitación, una llamada, algo que Dios viene y te la da y te presenta fuerte su espíritu y vas y lo tomas y te hace su pueblo. No éramos amados, pero Él nos llama amados. No éramos su pueblo, pero Él nos llama hijos del Dios viviente y nos adopta. ¿Como quién? Como el ladrón en la cruz, que lo hemos usado mucho como ejemplo, pero ese ladrón nunca fue a Cristo. Ese ladrón no dice la Biblia que hubiera estado en el Sermón del Monte, no dice que hubiera querido ser discípulo, no dice que hubiera sido como el joven rico que iba y se hincaba. No, es un fulano que estaba robando, que no le importaba que hubiera un Salvador predicando la verdad allí en Israel y que de pronto lo cuelgan en la cruz y en su último momento tiene al Salvador al lado. Y entonces dice, qué bárbaro. Voy a aprovechar esta oportunidad y se rinde y encuentra a Cristo. Otra sección viene de quienes lo buscaron, pero no en la ley, sino en la promesa. Romanos 9, versos 27 al 29 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, enorme, con millones de personas, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos de ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo? De un grupo religioso muy grande, con millones de personas que eran los israelitas, y Dios llama a todos. Y eso apareció en la Biblia. Juan el Bautista llamó a todos. Muchos venían y se bautizaban y aún los religiosos, los más religiosos, y él les decía, no,
Tú no, porque no te has arrepentido, tú no puedes participar de eso. Cuando venían los fariseos, los saduceos y todo eso, había un filtro, había un enfoque en la calidad, había una manera de decir, al que quiera verdaderamente estar arrepentido puede ser parte, y al que no, pues ve y arregla tu corazón y luego serás parte. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quién los escoge? Dios. Y Dios nos enseña cómo saber si los escogió, porque por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras y sus declaraciones, sino por sus frutos. Y entonces Isaías ya había hablado de esto, que iba a tomar un remanente, que si no hubiera sido por ese remanente, toda la nación se iba a degradar. O sea que ese remanente va a salar, ese remanente va a afectar, ese remanente va a ayudar, que son parte de un grupo enorme y que oye la verdad. Personas que a lo mejor iban a escuchar la palabra, como este lugar o cualquier otro, y junto a muchos que van a escuchar la palabra, no como el ladrón en la cruz que ya cuando estaba acorralado en el último momento se humilla y encuentra. Personas que van cada domingo a alguna reunión, a algún lugar y se ponen a buscar en la Biblia y dicen, yo no puedo en mis propias fuerzas, y se empiezan a apoyar en la promesa y buscan eso que es más firme que cualquier otra cosa en el universo. Que Dios me ayude, que Dios me dé su gracia. Y Él viene y los salva y los recibe. Buscaron ser escogidos por la gracia de Dios. Romanos 11, versos 5 al 6 dice, así también aún en este grupo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, Dios te escoge por gracia, porque te da la promesa, por favor, porque a Él le place. Te escoge porque Él es bueno, no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. Entonces, como Él es bueno y Él quiere ayudar a todo ser humano, y no es porque digamos, Señor, es que me arrepentí y vengo como con un contrato, ¿no? Yo cumplí mi parte, yo me arrepentí, ahora tú tienes que salvarme. No, no es así. Si no es porque vayamos, decimos, Señor, yo antes te ofendía, enséñame a dejar de ofenderte, y empiezas a aprender a hacer el bien y buscas su misericordia. No porque tú hubieras cambiado y hubieras sido una buena persona, sino porque Él es bueno. Porque la verdad, aunque aprendamos a amar o estemos haciendo cosas para Dios, no las hacemos de una manera perfecta, absolutamente, y de una manera que digamos, guardo toda la ley perfectamente. ¿Quién va a poder hacer eso? Si Dios no nos da su gracia, no vamos a poder vivir el cristianismo, porque el cristianismo se vive cuando Cristo está en nosotros. Entonces, ese grupo van no por obras, sino porque Él es bueno y se apoyan en la gracia que viene de Dios y se salvan. Y al redimirnos en su gracia, en su ayuda, en su favor, nos injerta en sus promesas de vida. Y lo escribe Romanos 11, versos 23 al 24, dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Qué está diciendo con todo esto? Aquí el pueblo de Dios es representado como un olivo. ¿Qué es un olivo? Es un árbol que vive cientos de años, incluso milenios puede llegar un olivo. Por eso puede representar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está llamado a permanecer siempre y a vivir mucho tiempo, como nación, como pueblo, como los adoradores de Dios. A lo mejor podrá venir una persona, los hombres venimos y partimos, pero la iglesia no permanece en las puertas del Hades en contra de ella. La iglesia permanece, el pueblo de Dios. ¿Qué más características tiene el olivo? Tiene raíces muy profundas y es muy resistente. Y una persona cuando quiere ser parte de la iglesia busca raíces muy profundas. No es superficial en su entrega, no es algo así, hay más o menos, no es algo, no, ya hago la oración mágica, acepto a Cristo sin entender ni lo que quiere decir eso y ya, no, es una persona que busca profundamente ver su corazón, trabajarlo y entregarlo a Dios. Y entonces Dios viene y te hace parte del olivo. ¿Para qué más sirve el olivo? Pues el olivo se usa para producir aceite de oliva. Y el aceite de oliva se usaba en unciones sagradas. Y como la iglesia estamos llamados a ser llenos de Dios.
Entonces ponías aceite de oliva, que era un símbolo físico de cómo caía la gloria arriba, y Dios venía y visitaba a esa persona. Además del aceite de oliva también se usaba para alumbrar el templo, y cuando tú llegabas a buscar a Dios había luz. Entonces, como iglesia estamos llamados a alumbrar, a ser parte de un grupo que alumbre. Y también se utiliza para alimento y salud el aceite de oliva. Puedes, digamos, cumplir ese llamado de dar alimento espiritual y también de ministrar restauración al que está herido por medio de la gracia de Dios. Entonces, ese llamado a hacer todo eso lo tenían los israelitas. Te llamo a que seas mío, te llamo a que seas luz, te llamo a que alimentes un mundo perdido, te llamo a que sanes el corazón de los demás, te llamo a que establezcas una nación que dure miles de años trayendo bendición a toda la tierra. Pero en vez de buscarlo en base a la promesa, lo buscan en base a la carne. Ese grupo, como grupo religioso, muchos de ellos, aunque muchos se hicieron cristianos, y por eso Pablo dice, no sirve. Entonces lo que hizo Dios es que a los que no quisieron caminar de la manera correcta, viene el olivo, lo corta una rama, la parte religiosa, la parte que no quiere, e injerta de un olivo silvestre, que es una persona gentil que ni buscaba, ni participaba ni nada, te injerta como cuando tomas un injerto de un árbol en otro. ¿No has visto eso? Que le cortan una ramita, le ponen de otra especie, la pegan, le cortan también, la pegan, le ponen ahí algo que la sostenga y al rato pega bien esa parte que injertaste y se empieza a hacer un árbol que en realidad es una mezcla de dos árboles. ¿Quién nos injerta? Dios. ¿En qué nos injerta? En todas las promesas que Él tenía desde el Antiguo Testamento. Entonces Dios nos recibe a nosotros como gentiles en su pueblo cuando nosotros recibimos la promesa y cuando nosotros nos apoyamos en Él. Y es lo que Dios hace. Te doy la promesa, te hago mi hijo, te bendigo como bendije a Abraham, te bendigo como bendije a Jacob, como bendije a Isaac, y puedes aprender de ellos, y puedes aprender del rey David, y puedes aprender de Salomón y de las cosas buenas y las malas que se hicieron, y puedes tomar experiencia de miles de años, de todo ese caminar que yo tuve con ese pueblo, y te llamo a que tú seas parte de mi pueblo, y que tú puedas crecer, y puedas ser bendecido, y puedas ser la continuación de todo eso, como también Dios llama a los judíos, y como Dios llama a todo el mundo a ser parte de su pueblo. Pero cuando somos humildes y nos tomamos en la promesa, Dios nos injerta. El único que te puede injertar es Dios, no el hombre, sino Dios. Ahora, eso pasa cuando somos humildes. Pero ¿qué tal si nos quedamos en el grupo de legalista, en el grupo de querer alcanzar las cosas en el orgullo, por sus propias obras, sin humildad? Que es lo que describe también el libro de Romanos. Y vamos a leer lo que habla de ellos. Te describe como un grupo que tenían promesas, pero no vieron la mayor de todas. Romanos 9, versos 4 al 6 dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí te está describiendo Dios ese grupo. Son llamados a ser adoptados de la familia de Dios. Y por ende hay un llamado a tener mucha gloria. Y Dios no falló en las promesas. Dios les dio a Cristo, Dios les dio revelaciones, Dios les dio avisos de que venía el Mesías, Dios les trajo el Mesías, les trajo la verdad y depende cada quien si lo valoraron o no. Pero para los que lo valoraron, Él es mucho más que el Mesías. Él es Dios sobre todas las cosas. Dios hecho carne, que está encima de todo y que nos viene a bendecir. Y ellos no fueron moldeados y terminaron siendo endurecidos en el camino que escogieron. Romanos 9, versos 21 al 23 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria.
Entonces Dios de nuevo te presenta esta idea de dos hombres que van y lo buscan, un hombre en humildad, como barro en sus manos, y va siendo creciendo y moldeado. Y el otro en soberbia, la religión soberbia, la religión que forza los conceptos, la religión que no se moldea a Dios, que se endurece. Y que Dios puede venir y puede tratar contigo, pero que a final de cuentas, si no te pones como una persona que coopere, te termina endureciendo. Y si tú lees ahí el libro de Romanos, te cuenta la historia de Faraón, que no vamos a contar aquí, pero que quisiera recordar brevemente, porque Faraón tuvo todo para salvarse. Su hermano, digamos el que vivió con él, que era Moisés, aunque no era de sangre, sí era de un hermano que fueron crecidos juntos en el palacio, tuvo una revelación de Dios y su hermano le predicó. Su hermano le dio muchas bendiciones y le dio milagro tras milagro, señal tras señal. Muchos de nosotros buscamos a Dios y no hemos visto ninguna señal o pocas señales comparadas como las que vio Faraón. Él vio muchas señales y a pesar de eso no se entregó. Tenía toda la riqueza, tenía mucha gloria, tenía muchas bendiciones, pero en vez de decir Dios gracias por estas bendiciones, se puso necio, se puso soberbio, se endureció, no fue como barro en las manos de Dios, y entonces Dios lo terminó endureciendo, dejando en su soberbia. Bueno, si no quieres, quédate ahí. Sacó lleno de gloria a Israel, el otro lleno de soberbia va en la carne a perseguirlo, y cuando ya venía en la carne a perseguirlo con todo su ejército para acabar con las promesas entre comillas de Dios con su esfuerzo humano, Dios cierra el mar y queda un ejército sepultado ahí en el mar, enterrado, porque no se aprobó, no se apoyó en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos en la carne queriendo alcanzar las cosas, terminamos en juicios, terminamos endurecidos y terminamos en grandes dificultades. Cuando estamos así, terminamos con cargas que nunca se quitan y la mente viene a ser confundida por la falta de gracia. Romanos 11, versos 8 al 10 dice, como está escrito, Dios les da espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Aquí está diciendo lo que Dios viene y hace cuando una persona no quiere entregarse. Como no quieres mi influencia, como no te puedo ayudar porque mi espíritu no lo rebajo. Mi espíritu tiene un valor muy alto. Mi presencia viene con el humilde. Dios da gracia al humilde y Dios resiste al soberbio. Entonces te dejo abandonado a tu espíritu necio. Y tu espíritu necio, ¿cómo es? De estupor, o sea, aturdimiento mental, que ya no tiene sensibilidad espiritual, que no tiene sensibilidad emocional, que está ciego, que no tiene ojos espirituales, que no tiene un oído para oír la palabra de Dios, y que piensan que va a venir un banquete, pero su banquete se convierte en trampa, porque eso pasa en la religiosidad, y que termina en una esclavitud religiosa. Por eso dice, agóbiales la espalda, y empieza a ser algo pesado, como cuando tú llevas algo cargando en la espalda, que dices, ya quisiera llegar al final para quitarme esta carga. Empieza la religiosidad a ser algo pesado, tengo que ir otra vez, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Se hace pesado y cada vez más pesado y no puedes alcanzar la gracia. ¿Y por qué no pueden alcanzar la gracia? Versos 30 al 33 te lo dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. O sea, te menciona que unos alcanzaron la gracia y otros no alcanzaron la gracia, aunque los dos iban buscándola. ¿Por qué? Porque los que alcanzaron la gracia tuvieron fe. ¿Fe en qué? Fe en la promesa. Fe en que Dios prometió y Dios me va a ayudar. Y Dios me va a bendecir. Y Dios me va a hacer parte de su pueblo. Y yo voy a estar con Él y voy a estar contento. Y Él me va a dar su salvación porque Él lo prometió. Entonces es imposible que no me dé su gracia. Él lo prometió, Él me va a ayudar.
voy con fe a buscarla, confiando, Dios, gracias porque moriste por mí, dame la oportunidad de ver qué me falta, hasta que lo entiendo y hasta que Él le place, viene y me perdona y me salva. Pero el otro grupo iba en las obras de la ley. No, yo voy cada domingo, no, yo obedezco los mandamientos, no, yo hago esto, yo hago lo otro, etc. Y de pronto se topan con una piedra enorme. Yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, que es Cristo. Y te dice, el que creyere en Él no será avergonzado. O sea, Cristo para unos es piedra de tropiezo y roca de caída. Para otros es un soporte que llegas avergonzado, que te sientes mal, que te sientes en pecado, que le pones sus pecados, que te limpia, que te levanta, que te salva y te hace una nueva persona. Tiene un doble efecto. A un grupo lo levanta y lo hace parte suya, te injerta en el olivo, te bendice, te da la promesa, y al otro grupo lo resiste. ¿Por qué? Porque un grupo es humilde y otro grupo es soberbio. Un grupo va reconociendo, buscando la gracia, pidiendo ayuda y adaptando su vida a todo lo que Cristo le pide. Y entonces alcanza la misericordia, y el otro va soberbio. No, es a mi manera, se hace así, yo vengo dirigiendo, yo vengo diciendo qué hacer, qué no hacer. Y unos apoyan la ley y otros apoyan la promesa. Uno lo alcanza y otro no lo alcanza. Como lo dijimos en la conquista del Polo Sur, somos la nación más fuerte, somos los británicos, somos los que hemos conquistado todo el mundo, yo soy de abolengo, yo tengo la capacidad, eso mismo le pasó a Israel. Yo tengo las promesas, yo tengo el conocimiento, yo tengo las sinagogas, yo tengo esto. No es por lo que tengas, es porque Dios te quiere perdonar. Apóyate no en tu conocimiento y en toda la trayectoria de pasados que traes. Es que yo hice, es que mi trayectoria, es que esto y lo otro. ¿Tu trayectoria qué? Tu trayectoria no te puede salvar de nada. El que te puede salvar es Dios. Pero si venimos con orgullo, Dios te resiste. Y es como una piedra que no puedes vencer. Yo pongo piedra de tropiezo. No puedes pasar con el orgullo. Y cada vez que vienes con tu orgullo, no has recibido. Otra vez vienes, no, sí lo voy a alcanzar y lo voy a conquistar y lo voy a hacer. No eres recibido. ¿Y a dónde llevó Scott el orgullo? A morir. Quedarse frío en esa conquista y en su casa y muriendo ahí en su tienda de campaña, sin vida. ¿Y a dónde llegó el noruego? La humildad y el pedir ayuda y escuchar. A regresar y traer gloria para su pequeña nación, que era una nación chiquita, que no era algo muy fuerte como ahora. Vemos que Noruega es un país importante y grande. En aquel entonces iba saliendo, tomando su independencia de nuevo y demás. Y puso en nombre el alto de su país porque quiso ser humilde. Esa parábola histórica que se parece a esta verdad que estamos viendo es una referencia. ¿Por qué no vamos con humildad? ¿Por qué no, en vez de ir contra Cristo, vamos con Cristo? Nos apoyamos en su gracia y dejamos el mal camino, que es el de la soberbia, el de no pedir ayuda, el de andar en tus fuerzas, en tus conceptos, palabra que no vas a llegar nunca, porque hay una piedra de tropiezo y nunca vas a poder vencer esa piedra de tropiezo. Nadie es más fuerte que Jesús. Así como la promesa es infalible que no vas a pasar si no tienes una actitud humilde, porque hay una promesa, no vas a pasar. Porque Dios resiste al soberbio, no pasas. Y por mucho que tú le hagas, no pasas. Y mira el mundo antiguo, cuando Noé predicaba y era pregonero de justicia y quería que buscar la restauración de todos. No, la soberbia, no, pues sí, pero no es del que quiere y el que corre. Seguro cuando empezó a llover, tenía razón Noé. Y ahora sí fueron corriendo al arca y ahí sí fueron buscando. Pues sí, pero ¿qué crees? Que Dios cerró la puerta del arca. Y si Dios la cerró, ¿quién la va a abrir? Y se quedaron, a lo mejor, viendo el agua, cómo les iba subiendo y cómo Noé iba levantando el barco, el agua, y él podía navegar y ya ellos no podían navegar. Entonces, ¿por qué no apoyarnos en la promesa? ¿Cómo alcanzar la promesa? Vamos a ver la promesa como la describe Pablo en Romanos. Una promesa preciosa de salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa.
Lo dice Dios. Ahora, ¿cómo no pasa la promesa? Cuando uno lo toma como si fuera un mantra religioso y lo haces así: yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, no es así. Esa es una forma muerta. Y cuando hacemos rezos muertos, luego la gente, como no pasa nada después del rezo, lo repites y lo repites y lo repites. Y ahí está la historia de hacer 1000 veces algo como si Dios estuviera sordo, o como si tuvieras que torcerle la mano a Dios o convencer a Dios porque tú digas muchas veces algo. No es decir muchas veces algo, porque dice la Biblia que no son las vanas repeticiones lo que gana el favor de Dios, es la gracia de Dios, que Él ya es bueno. Tú no tienes que hacer bueno a Dios por tus repeticiones o por la forma de decir las cosas. Dios ya es bueno. Lo que tienes que hacer es adaptar tu corazón a Dios. Entonces, ¿cómo se interpreta este versículo? Primero, debes de ver a Jesús como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Señor no voy a ser yo, el Señor va a ser Jesús. Y como Él es el Señor, el jefe, el importante, el que tiene autoridad, el líder, el que nos va a guiar, yo me voy a poner debajo del Señor y voy a empezar a obedecer lo que el Señor quiere. Yo voy a ser el siervo, yo voy a ser el que lo va a seguir y Él va a ser mi Señor. Y yo voy a llegar detrás de Él y decirle: yo voy a ser tu siervo. No es ponerte arrogante como hace la religión el día de hoy y pone al Señor como el siervo y al pecador como el que decide si entra o no al Señor, y te toman el pasaje todo torcido del Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta, llamo si alguno quiere entrar, y te lo presentan así: no, mira, y el Señor te está rogando casi hincado afuera de tu casa para que tú le abras la puerta, y para que entonces el pecador es el Señor y acepto a Cristo. No, estás mal. No se interpreta así el pasaje. El Señor es sublime, el Señor es enorme, el Señor es el que dio la promesa, el Señor es majestuoso, el Señor es el creador del universo. Nosotros somos los que nos debemos de poner debajo de Dios, y nunca Dios se va a poner debajo de nosotros. Dios no va a dejar de ser Dios por la teología desviada de muchos grupos que la presentan mal. Dios es Dios. ¿Qué nos pide? Confesar que Jesús es el Señor. Que estemos dispuestos a confesarlo, a creer. Si tú lo confiesas, implica muchas cosas. Porque el día de hoy tú puedes confesar que Jesús es el Señor y a la gente no le importa. De hecho, la mayoría de la gente confiesa que Jesús es Señor de manera mecánica y sale de sus labios, pero no pasa nada. ¿Pero qué pasaba en el contexto que Pablo lo decía? Bueno, implicaba que si eras judío te expulsaban de la sinagoga. ¿No te acuerdas la historia de cuando a un ciego confesó que el que Jesús le había llamado y le había hecho el milagro, y lo expulsaron de la sinagoga, y fueron así como los religiosos que les gusta ser muy duros, muy fuertemente condenando a los demás? Tú naciste en todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Expulsado, así. Y Jesús fue y lo buscó. ¿Pero qué fue lo que hizo ese ciego? Pues que fue sincero. Dijo: pues a mí Jesús me salvó y me sanó, y dio testimonio de Él hasta donde entendió. No podía dar más porque no entendía más. Y entonces Jesús fue y lo buscó y le dijo: ¿quién es? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Pues el que está delante de ti, Él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y se entregó ahí. Terminó de completar su fe. Entonces es estar dispuesto a confesarlo. Estar dispuesto a confesarlo en la época de la Biblia implicaba tener a Roma en tu contra, porque todos los idólatras adoraban a muchos dioses paganos y te empezaban a acusar de que tú decías que no podías adorar a otro que no fuera César, y tenían un emperador que mezclaban la religión con él y lo veían como si fuera Dios. Y es decir, Dios va a ser lo primero, lo voy a poner como lo primero y voy a vivir para Él, y lo voy a poner cueste lo que cueste. Y no solamente eso, sino creo que Dios le levantó de los muertos. O sea, que Él murió. Es mi Señor porque murió. Es mi Señor porque me amó. Porque murió por mí. Porque el Padre me amó tanto que dio a su Hijo que murió por mí. Entonces, eso que hizo en la cruz fue para tomar la culpa que era mía y mató su carne para darme vida a mí. Y entonces el representado soy yo, y me sustituyó a mí,
y ahora mi carne es la que se queda en la cruz y ahora yo vivo para Él. Y empiezas con tu carne muerta a obedecer a Jesús como Señor, a buscar a aquel que te acepta y te justifica si lo haces con humildad y que te puede guiar. Y por eso dice el pasaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que no te avergüenzas, que lo dices, que no te escondes, que no dices, no sé, y te da pena decir, no, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, me cueste lo que me cueste. Y no solamente eso, creo en el corazón, creo en lo más profundo, en el centro de mi ser, tengo una confianza fuerte, creo en su promesa, creo que Dios le levantó de los muertos. Creo que Él murió y resucitó por mí. Y si resucitó, está vivo. Y si está vivo, le puedo pedir su guianza, porque Él es el Señor. Y como ahora yo me puse bajo su dominio y Él está vivo, le puedo orar y le puedo preguntar, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo sea? Lo creo desde el fondo de mi corazón. Y entonces viene la promesa. Serás salvo. Punto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Preciosa promesa. Todo nace del corazón y después vendrán las obras. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces se cree de todo corazón, desde lo más hondo de nuestra esencia creemos en Dios. Y después empezamos a confesar para demostrar lo que hay en nuestro corazón. Y Dios viene y nos da la gracia que justifica, nos da su favor, nos da su bendición, nos hace fuertes, nos da su gracia y podemos caminar en ella y nos hace parte de su equipo y nos bendice y nos invita además para que vayamos y divulguemos esta promesa con cualquier ser humano. Versos 11 al 13 de Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. De nuevo la promesa para todo ser humano. No hay país excluido, no hay grupo excluido. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces cuando te dice no hay diferencia entre el judío y el griego, te está diciendo, ¿ves cómo yo oí a Abraham cuando me pidió un hijo y cuando se apoyó en la promesa? ¿Ves cómo yo oí a Jacob cuando se sentía con miedo y pidió protección? ¿Ves cómo David se acercó conmigo y venció al gigante? ¿Ves todos los pasajes del Antiguo Testamento de grandes sombras que se apoyaron en mí? ¿Ves cómo Daniel quiso saber lo que iba a pasar y me preguntó del futuro y yo se lo dije y le aclaré muchas generaciones después lo que iba a pasar? ¿Ves cómo yo los ayudé a ellos? ¿Ves cómo Moisés creyó en mí y con una vara, era lo que tenía, una vara, y la fe fue y libró del imperio más poderoso del mundo antiguo, un grupo de esclavos? ¿Y qué podía hacer un palo en contra del ejército más poderoso del mundo antiguo? Nada. El que hizo la diferencia fue Dios. Entonces yo los ayudé a ellos, te voy a ayudar a ti. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Como estuve con ellos, estaré contigo. Porque yo soy rico con todos los que me invocan. Yo soy rico, no soy codo. No soy mezquino. No soy como alguien que a cuentagotas. Como cuando vas a pedirle dinero a un codo a una persona. No, hombre, ¿de qué que te da algo? No, te quiero dar las miserias, lo que le sobra ahí, que no le cuesta nada. Y te ve con arrogancia. Dios no es así. Dios te da muchísimo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si es religioso, puede salvarse. Si es indiferente y deja la indiferencia y busca el nombre del Señor, puede salvarse. Si es israelí o mexicano, lo que sea, puede salvarse. ¿De qué depende? Depende de Él, depende de la promesa que está para todo ser humano. Si quieres cumplir lo que dice la promesa, si quieres verdaderamente que Jesús sea el Señor y de todo tu corazón creer en Él, oír su voz y dejar que Él guíe tu vida. Como es tan valiosa esta promesa, estamos llamados a proclamar el Evangelio. Romanos 10, versos 14 al 15 dice,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Esta preciosa verdad hay que publicarla, hay que traerla a otros, hay que estar cerca de ellos, hay que llevarla, y te está invitando a hacer cosas para el reino. Porque si Él es ahora tu Señor, pues entonces empiezas a hacer lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? La salvación del mundo perdido. Es lo que el Señor quiere, entre otras muchas cosas. Venir y bendecir a todo ser humano. Entonces no es el rezo de acepto a Jesucristo y ya, sino es le entrego mi vida y me pongo bajo sus órdenes. Y ahora vivo para mi Rey en la manera en la que lo pueda glorificar. Dios da entonces esa bendición. Dios da la salvación y a veces te da el llamado a hacer muchas cosas. Romanos 1, versos 5 al 6 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí te está diciendo Pablo, yo recibí de Cristo la gracia. Y mira que a Pablo fue un hombre lleno de fe, que era Ananías, y oró por él y tuvo una sanidad y la salvación al mismo tiempo y el llamado. Pero no dice, lo recibí de Ananías, porque no es Ananías. Aunque sea un buen hombre, fue un buen cristiano, que fue valiente, porque le estaba yendo a predicar a un asesino. Pero es por Dios. La gracia es de Dios. Recibimos de Cristo la gracia y Cristo hasta apóstol me hizo. Y ahora publico esa fe a todas las naciones, de entre los cuales están ustedes, llamados a ser de Jesucristo, no del hombre, de Jesucristo. Y a eso Dios nos llama, a ser de Jesucristo. Que Él sea nuestro Rey, que Él sea nuestro guía, que confiemos en Él, que nos apoyemos en Él, que vivamos para Él. Su gracia nos capacita para ser parte de la iglesia y para amarnos unos a otros. Romanos 12, versos 5 al 6, la primera parte del 6 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y te los empieza a mencionar y los vamos a estudiar más adelante. Pero estamos llamados a ser de uno. Siendo muchos, el centro de la iglesia es uno, porque es Cristo, no es el hombre, es Cristo. Por eso Cristo es roca de caída y no puedes pasar si Él no te recibe. Porque el único fundamento es Cristo, el único Salvador es Cristo, el único que perdona es Cristo. Y entonces Él viene, te perdona, te restaura, te ayuda, te injerta en el olivo y te hace miembro los unos de los otros. Y estás llamado a bendecir a otros. Y te da dones. Cristo te da dones diferentes entre unos y otros para que tú compartas con las demás personas. No hay persona a la cual Dios no le dé dones. Unos tienen habilidad para servir, otros para enseñar, otros para, Dios les da profecías, les da advertencias de lo que viene en el futuro, otros son muy hábiles y muy compasivos para hacer misericordia. Y hay dones. Dios quiere que bendigas. Y entonces viene la verdadera fe y el verdadero caminar con Dios, no por obras, sino decir, yo fui, me rendí al Salvador y Él me dio dones. Que es muy diferente a en la carne, lo conquisto, yo lo hago, yo en mi orgullo. No es por nosotros, es por Él. Él da su gracia, Él da su favor, Él te ayuda, Él te bendice. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues que Dios nos quiere dar su gracia. Que la única manera en la que podemos ser cristianos es a través de su promesa. No es a través de actos religiosos. No digo que no se hagan si son buenas cosas, porque dice la Biblia aprender a hacer el bien, que dejemos lo malo y que amparemos a la viuda, que hagamos cosas buenas, pero eso no te salva. Lo que te salva es uno que murió en la cruz. Mató su carne para darle una oportunidad a la tuya. ¿Y qué debemos hacer? Pues, mató mi carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza caída del ser humano. Cuando andamos sin Dios y andamos nada más escuchando lo que nuestro cuerpo nos dice o lo que nuestros impulsos nos dicen y no lo que Dios quiere que hagamos.
Que andamos en base a esa naturaleza caída, siendo guiados por ella y no guiados por Dios. Entonces, como Jesús mató su carne en la cruz y nos representa a nosotros, ahora nosotros matamos nuestra carne en la cruz también, dejamos de oír la carne y lo oímos a Él. Y Él es el Señor. Y vivimos para Él. Y nos apoyamos en su promesa. Y Él es el que viene y nos ayuda y nos bendice y nos hace fuertes. Y confiamos en su gracia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Terminamos con el pasaje con el que iniciamos. Romanos 9:8 dice: esto es, no son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino que los que son hijos son según la promesa y son contados como descendientes. Entonces, no puedes ser hijo con tu naturaleza caída o mi naturaleza caída. Es la que significa la carne. No podemos. Ni por nuestros esfuerzos en la carne, no podemos. Ni por nuestro orgullo, sino porque nos apoyemos en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si ponemos todo en manos de Cristo, que si morimos a nosotros mismos, nos va a dar nueva vida. Que si tomamos nuestra cruz y le seguimos, Él nos va a resucitar como Él mismo resucitó y te va a dar esperanza. ¿Lo quieres? Está la promesa. Está para ti. Y es la única manera en la que puedes ser cristiano. ¿No lo quieres? No hay forma en la que te podamos ayudar. Porque no depende de nosotros. Depende de Jesús. Y a Él es el Salvador y con Él debemos de caminar en humildad. Vamos a orar para despedir la reunión. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Ayuda a todo aquel que se quiera apoyar en humildad, Señor. Ayuda a todo aquel que quiera ahondar y ser parte de ese olivo que profundiza, que tiene raíces hondas y que tiene vida. Injértalo, Señor. Ayúdalo, bendícelo, levántalo, adóptalo, llévalo a ti. La luz que le falta a este mensaje, tú complétala con tu espíritu según la necesidad de cada quien, Señor. Y guíanos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues busquemos la promesa, no en la carne, en fe. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho, estamos despedidos, que tengan muy bonita tarde.